Desde su aparición en la década de 1990, Netflix ha crecido hasta convertirse en un titán del entretenimiento global, redefiniendo la manera en que consumimos contenido. En su vasto catálogo, Narcos emerge como una de las series más icónicas y fascinantes, centrada en la vida del infame narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Esta serie, aclamada por su intensidad y su narrativa envolvente, ha capturado la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo, presentando una versión dramática y estilizada de la realidad. Sin embargo, como ocurre con muchas adaptaciones de la vida real, Narcos toma numerosas libertades creativas que, aunque efectivas en términos de entretenimiento, oscurecen la verdadera naturaleza de los eventos y personajes que retrata. A continuación, desentrañaremos 10 aspectos fundamentales que Narcos omite o distorsiona, revelando las complejidades y contradicciones de un hombre cuya existencia sigue siendo un enigma, incluso décadas después de su muerte. 1. De un proyecto cinematográfico a una saga televisiva, la expansión de la historia. Inicialmente, Netflix consideró narrar la vida de Pablo Escobar en un formato cinematográfico, concibiendo un proyecto de película única que condensara su tumultuosa vida en un par de horas. Sin embargo, pronto quedó claro que la enormidad de la historia de Escobar, con sus innumerables capas de poder, corrupción y violencia, no podía ser encapsulada en una sola obra. A medida que los productores se adentraban en la investigación, descubrían que cada episodio de la vida de Escobar ofrecía suficiente material para profundizar en múltiples direcciones, lo que hacía imposible una narración lineal y breve. Así, lo que comenzó como un guión para cine evolucionó en una serie que no solo explora el ascenso y caída de Escobar, sino también las intrincadas dinámicas de poder, traición y supervivencia que definieron el mundo del narcotráfico en América Latina. La decisión de transformar la película en una serie permitió una exploración más matizada de los personajes secundarios y las fuerzas políticas que rodearon a Escobar, ampliando el espectro de la narrativa. 2. La realidad documentada, las grabaciones personales de Escobar. Uno de los elementos más fascinantes y menos conocidos que contribuyeron a la creación de Narcos fueron las grabaciones personales de Pablo Escobar. Conocido por su obsesión con el control y su paranoia, Escobar documentaba en vídeo muchos aspectos de su vida, desde sus reuniones con socios y aliados, hasta los momentos de intimidad en sus lujosas propiedades. Estas grabaciones, aunque realizadas en gran parte para su propio disfrute o como mecanismo de vigilancia, se convirtieron en una fuente de referencia invaluable para los guionistas y directores de la serie. No obstante, aunque la serie se esfuerza por capturar la esencia de estos momentos, hay detalles que se pierden o se simplifican en aras de la narrativa. La representación de Escobar como un hombre constantemente reflexivo y calculador, por ejemplo, omite su tendencia a la impulsividad y a las decisiones tomadas en el calor del momento, a menudo con consecuencias desastrosas para quienes le rodeaban. 3. La voz de los Escobar, la reacción de la familia ante Narcos. El retrato de Pablo Escobar en Narcos ha sido motivo de controversia, especialmente dentro de su familia. Roberto Escobar, hermano mayor de Pablo y su antiguo contador, ha sido uno de los críticos más vocales de la serie. En la ficción, su personaje es reemplazado por uno ficticio llamado Barba Negra, una decisión que Roberto interpretó como una afrenta directa. En su opinión, la serie no solo distorsiona los hechos, sino que también explota la imagen de su familia sin el debido consentimiento o compensación. Este descontento culminó en una demanda de $1.000 millones contra Netflix, argumentando que la serie infringía los derechos de la familia al usar sus nombres e historias sin autorización. Además, Roberto ofreció sus servicios como consultor para la segunda temporada, con la esperanza de corregir lo que él percibía como errores y omisiones en la primera. Sin embargo, la relación entre la familia Escobar y los creadores de Narcos sigue siendo tensa, con cada parte defendiendo su versión de la historia. 4. La crueldad de Escobar, una violencia más allá de lo representado. Aunque Narcos no escatima en mostrar la brutalidad de Pablo Escobar, la realidad supera con creces lo que se ve en pantalla. Escobar no solo fue un narcotraficante, fue el primer verdadero narcoterrorista del mundo moderno, utilizando la violencia no solo como un medio para proteger su imperio, sino como una herramienta para intimidar y controlar. En la serie, se muestra a Escobar ordenando asesinatos y atentados, pero se omiten o suavizan algunos de los actos más atroces que cometió. Por ejemplo, la serie no refleja completamente su hábito de torturar a aquellos que lo traicionaban, ni su inclinación a eliminar a cualquiera que pudiera representar una amenaza, incluyendo a amigos y aliados cercanos. Escobar era conocido por perforar las rótulas de sus enemigos antes de ejecutarlos, o por coser paquetes de cocaína dentro de animales vivos para evitar que sus cargamentos fueran detectados. Estos actos de crueldad extrema son apenas sugeridos en la serie, quizás porque su representación literal resultaría demasiado perturbadora para la audiencia general. 5. Dualidad en el hogar, la relación de Escobar con su familia. La serie Narcos muestra a Pablo Escobar como un hombre que, a pesar de su vida criminal,
mantenía una relación cercana y amorosa con su familia. Sin embargo, esta representación es solo una parte de la verdad. La relación de Escobar con su esposa, hijos y otros familiares era compleja y estaba marcada por la misma dualidad que definía su vida pública. Sebastián Marroquín, hijo de Escobar, ha ofrecido numerosos testimonios sobre la vida con su padre, describiendo a un hombre que podía ser increíblemente afectuoso y protector, pero también profundamente paranoico y controlador. Sebastián recuerda cómo su padre le introdujo al mundo de las drogas a una edad temprana, no para alentar su uso, sino para advertirle sobre los peligros que éstas conllevaban. Esta dualidad, un hombre capaz de mostrar un amor incondicional hacia su familia mientras orquestaba asesinatos y atentados, es difícil de capturar en su totalidad, y la serie opta por simplificar esta relación, presentando a un Escobar más humanizado en sus interacciones familiares. 6. El verdadero rostro del M-19, de guerrilleros a peones en el juego de Escobar. El movimiento 19 de abril, más conocido como M-19, fue una de las guerrillas más prominentes y peligrosas de Colombia durante la década de 1980. En Narcos, el M-19 es representado como un grupo de idealistas que, sin darse cuenta, se ven arrastrados al mundo del narcotráfico y la violencia extrema. Sin embargo, esta representación dista mucho de la realidad. El M-19 era una organización guerrillera disciplinada, con una fuerte ideología marxista y una historia de acciones audaces, incluyendo el robo de armas del ejército colombiano y la toma de la Embajada de la República Dominicana. Aunque Escobar tuvo contactos con el M-19 y pudo haber financiado algunas de sus operaciones, la serie simplifica su relación, omitiendo la complejidad de las motivaciones y acciones del grupo. La figura de Iván Marino Ospina, uno de los líderes más carismáticos y temidos del M-19, es retratada en la serie como la de un guerrillero inexperto y fácilmente manipulable, lo que no hace justicia a la realidad de su trayectoria. 7. La omisión de la violencia arbitraria, crímenes menores y crímenes mayores. En Narcos, la brutalidad de Pablo Escobar se muestra principalmente a través de sus grandes actos de violencia, como atentados y asesinatos de figuras públicas. Sin embargo, la serie omite la violencia más pequeña pero igualmente significativa que caracterizaba la vida diaria de Escobar. Por ejemplo, se pasa por alto el hecho de que Escobar ordenaba la ejecución de los arquitectos que construían sus casas, asegurándose de que nadie más conociera los secretos de sus propiedades. También se omite cómo usaba a los llamados mulas humanas para transportar drogas, a menudo sacrificándolas para evitar que fueran capturadas. Estas acciones, aunque menos espectaculares que los atentados, son una parte crucial de la verdadera naturaleza de Escobar, un hombre que no dudaba en eliminar cualquier amenaza, por pequeña que fuera, para proteger su imperio. 8. El asalto al Palacio de Justicia, una historia con más de dos lados. El asalto al Palacio de Justicia de Colombia en 1985 es uno de los eventos más trágicos y complejos de la historia reciente del país. En Narcos, este evento se presenta como un acto casi enteramente orquestado por Pablo Escobar, utilizando al M-19 para destruir archivos comprometedores. Sin embargo, esta interpretación simplifica enormemente un evento que involucró múltiples actores y motivaciones. El M-19, que llevó a cabo la toma del palacio, lo hizo en gran medida como una protesta contra el gobierno colombiano y su manejo de las negociaciones de paz. Aunque es cierto que Escobar pudo haber financiado la operación, la responsabilidad de la tragedia recae sobre múltiples partes, incluyendo al gobierno, que optó por una respuesta militar brutal en lugar de negociar. La omisión de estas complejidades en Narcos reduce un evento multifacético a una simple narrativa de buenos contra malos, ignorando las implicaciones más profundas de la violencia estatal y la resistencia armada. 9. Los socios y rivales de Escobar, un mundo de alianzas temporales. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Pablo Escobar fue su capacidad para formar alianzas estratégicas con otros criminales, solo para traicionarlos cuando ya no eran útiles. En Narcos, vemos algunas de estas relaciones, pero la serie no captura completamente la magnitud de las traiciones de Escobar ni la habilidad con la que manipulaba a sus socios y rivales. Por ejemplo, su relación con Carlos Leder, un cofundador del cartel de Medellín, fue más tensa y traicionera de lo que la serie sugiere. Leder, un ferviente admirador de Adolf Hitler, tenía ambiciones de poder que chocaban con las de Escobar, lo que eventualmente llevó a su caída. Además, la serie no explora en profundidad las alianzas que Escobar formó con otros carteles, como el de Cali, antes de que estos últimos se convirtieran en sus principales enemigos. Estas dinámicas de poder, de alianzas formadas y rotas, son fundamentales para entender cómo Escobar se mantuvo en la cima durante tanto tiempo, y cómo finalmente su red de traiciones contribuyó a su caída. 10. La muerte de Escobar, el fin de una era, el inicio de un mito. La muerte de Pablo Escobar, representada en la serie como el clímax de la lucha entre el narcotraficante y el Estado colombiano, fue sin duda un momento decisivo en la historia de Colombia.
Sin embargo, Narcos opta por una versión simplificada de su captura y muerte, presentando a Escobar como un hombre derrotado, perseguido hasta el final por las fuerzas del orden. La realidad, sin embargo, es más compleja. Aunque las autoridades colombianas, con ayuda de los Estados Unidos, jugaron un papel crucial en su caída, también es cierto que Escobar había perdido el control de su imperio mucho antes de su muerte. Sus aliados se volvieron en su contra, y el cartel de Cali, junto con las fuerzas paramilitares y otros enemigos, contribuyeron a su aislamiento y eventual captura. Además, su muerte no marcó el fin del narcotráfico en Colombia, más bien, permitió que otros grupos tomaran el control, perpetuando la violencia y la ilegalidad en el país. La serie también omite el impacto psicológico y emocional que la muerte de Escobar tuvo en su familia y en la sociedad colombiana, donde muchos, aunque aliviados por su desaparición, también se enfrentaron a un futuro incierto sin el hombre que había dominado sus vidas durante tanto tiempo.